Es una forma de extinguir las obligaciones. Todavía no hemos llegado a ese tema, pero le digo de una vez, novación se refiere a cambiar una obligación por otra. Parece una obligación facultativa, lo hemos visto, ¿verdad? Cambiar la obligación por otra, pero la novación es una institución que se refiere y que surge específicamente por existir una obligación facultativa. Al momento de que existe una obligación facultativa y se cambia la obligación por otra, ahí es donde entra la nueva obligación, da por efecto una forma de extinción de las obligaciones, de la obligación principal en este caso. Si hablamos un ejemplo es, usted me debe 2,000 quetzales, ¿verdad? Pero hoy es el día de cumplimiento y usted no puede cumplir. Pero viene conmigo y me dice, mire, Lick, no puedo pagarle los 2,000 quetzales que hemos quedado, pero les traigo una computadora portátil. Y si a mí me conviene, pero ahí donde entra, pero usted me dice, pero se lo puedo entregar dentro de una semana hasta que yo descargue todos mis archivos. Si yo convengo el día de hoy con usted a esa situación, ahí hubo una novación de contrato, un contrato nuevo que suple el original. Por ende, se extingue la obligación facultativa o la obligación de pagar dinero y nace una nueva. La novación es cambiar la obligación por otra. ¿Ah? ¿Cuál es la nueva? Pues en la entrega de un monitor o una computadora portátil por una semana. Eso es lo que es novación. Entonces la ley aquí establece como la novación una forma de extinguir las obligaciones. ¿Pero de cuál obligación? De la original del pago de 2,000 quetzales. Muy amable, licenciado, gracias. Bueno, muy bien. Vamos al tema. El tema que estamos platicando es las formas de cómo se garantizan, ¿verdad? Les surgió una pregunta por ahí. ¿Cómo en su calidad de acreedores que pensaran, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes para que el deudor pague, ¿verdad? ¿Qué es lo que les piden ustedes para que el deudor, pues obviamente, cumpla con esa su obligación? Ya mencionaron uno, que es la hipoteca, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí enumerado. ¿Quién me menciona otro? ¿Una prenda, licenciado? Una prenda, muy bien. Ahí viene otro, que es la prenda. Ahora la prenda se llama garantía mobiliaria, para que andemos un poco más actualizados. Pero es lo mismo, una prenda. Garantía mobiliaria, pues vamos a verlo porque ahora tiene su propio registro. ¿Qué más? ¿Quién me dice otro? ¿Un fiador, Lick? Un fiador, muy bien, ahí. Pero vamos a ir adecuando para que ustedes, vamos a tomar el caso. Hay 3 clases de garantías. La primera, o vamos a ponerle literal A, hay garantías de naturaleza real. ¿Por qué se dice que es de naturaleza real? Porque la garantía recae sobre un bien mueble o inmueble. Y ahí tienen 2, la hipoteca y la prenda. Son 2 que recae sobre un derecho real o una garantía real. Hablemos de algo como garantía real. Ya ustedes saben, el libro 2 nos enseñó los derechos reales: uso, usufructo, habitación, servidumbre, ¿verdad? Todo eso, a eso se refiere. ¿Qué tipo de garantía podemos aquí utilizar?
¿Ya? ¿Han ustedes escuchado lo que es también el secuestro? Pero no de personas, ¿verdad? Secuestro. El secuestro. ¿Llevan ustedes un poco de procesal por ahí? ¿No? Oh, nos va a costar este tema entonces. También tenemos lo que es, ¿han escuchado la notación de demanda? No, licenciado. Va, muy bien, ahí entonces los vamos a ir apuntando porque todos son medios de garantizar las obligaciones que tienen como un objeto. Recae la garantía sobre un bien mueble o inmueble. Ahí tenemos 5, la intervención. 6, tenemos la anotación de demanda, secuestro, intervención, la caución económica. 7, tenemos también el derecho a obligaciones, que es el que más me interesa que entendamos, es el arras, ¿verdad? 8, tenemos derecho de retención. Miren, ¿cómo hacemos para garantizar mi contrato? Si ustedes, pónganse del punto de vista, ustedes van a dar 200,000, decíamos en la clase anterior. Yo voy a prestar 200,000 quetzales. Eso implica que necesito que me garanticen el pago, ¿verdad? Los primeros son estos, miren. Todos son de naturaleza real. ¿Por qué? Todos graban, recaen sobre un bien mueble o inmueble. ¿Ya? Y el libro quinto nos enseña esto para los contratos, específicamente para los contratos. ¿Ya? También ustedes pueden utilizar la prenda y la hipoteca en los contratos. Máximo un mutuo con garantía hipotecaria, ¿verdad? Ya en el caso del secuestro, anotación de demanda, intervención, ¿ya? Caución económica, ya son más utilizados dentro de un juicio, ¿verdad? Estamos hablando de un juicio ejecutivo, cuando ustedes ya están cayendo en un embargo, ¿verdad? La finalidad de ese embargo también es que garanticen las obligaciones. El embargo no lo hemos puesto también, aquí está. Intervención, campeón. Embargo. Ahorita solo estamos enumerándolos para que ustedes ya tengan todas las formas de garantizarla y vamos a ver que hay 3. La segunda clasificación es de naturaleza personal. Cuando hablamos de una garantía de naturaleza personal es porque la garantía recae sobre una persona. ¿Ya? ¿Con qué? Obviamente con el patrimonio personal de cada uno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿Qué es mi patrimonio? Si le preguntamos a Marco, pues obviamente tiene casas, tiene sueldos, tiene carros, tiene como sueldos y puntos, dicen por ahí.
Entonces, todo eso es mi garantía. ¿Por qué? Porque yo lo estoy dando como garantía de esa obligación. Y si, por ser de naturaleza personal, obviamente aquí tenemos la garantía fiduciaria. En este caso, ustedes lo conocen como fiador. Aquí vamos a ver que si usted es fiador, garantiza con todos sus bienes presentes y futuros. Eso es lo que ustedes están diciendo, ¿ya? No solo es decir, ir a firmar ahí en el contrato y mire qué bonito se ve mi nombre en un contrato, ¿ya? Sino que estamos ahí garantizando en caso de que no cumpla este deudor. Y por ende, a nosotros nos corre la obligación de pagar esa deuda. También tenemos otra como la llamada cláusula de indemnización o la cláusula penal. Se llama penal no por estar en el mundo del sistema penal de delitos, sino que porque entre el acreedor y deudor llegan a un convenio de ponerse una imposición de una pena en dinero. ¿Por qué? Vamos a ver que es por incumplimiento del contrato. Hay otro también que es procesal, utilizado más dentro de los procesos, pero es porque buscamos que se garantice específicamente la obligación, como que tenemos el arraigo. ¿Han escuchado qué es el arraigo? Silic. Entonces, todo eso vamos a ir viendo aquí en cuanto a las de naturaleza personal. Y hay otra clasificación, una tercera clasificación, que es las de naturaleza procesal. Cuando habla de naturaleza procesal es porque la misma ley me otorga un procedimiento legal para poder hacer cumplir mi obligación, ¿ya? En mi calidad de acreedor podemos establecer en esto. Aquí se llama doctrinariamente acción pauliana. No sé si ya lo habían mencionado por ahí. También tenemos la acción publiciana y la acción redivitoria. La redivitoria, que se refiere a rescindir un contrato. Perdón. La acción publiciana es la llamada redivitoria, que significa rescindir un contrato. Y la tercera acción, ¿verdad? Para que llevemos un orden ahí, es la acción estimatoria. Son tres procesos que la ley nos da para poder, en nuestra calidad de acreedor, se cumplan nuestras obligaciones. Miren,
la ley sí nos otorga formas o medios de cómo garantizar esos contratos. Eso quiere decir, si usted es un buen notario, apunte, porque al final de cuentas, nuestro cliente nos llama porque confía en nosotros para poder asegurar ese contrato. ¿Ya? ¿De cuáles contratos estamos hablando? En el derecho civil ustedes tienen una clasificación de contratos que se refiere desde el contrato de promesa hasta el contrato de transacción. Hay ciertos contratos que ustedes tienen que ir viendo para poder entender todo esto. Ahora, regresemos entonces, ya sabiendo las 3 clases, vamos a ir y empezando a desarrollar la primera. Y como no han visto ustedes procesal, entonces vamos a ir un poquito despacios para que podamos entender y vamos a ir tratando de que ustedes tengan el fundamento para poder utilizarlo en su momento, ¿verdad? Primero tenemos la hipoteca. La hipoteca creo que ya ustedes ya lo vieron en el libro 2, ¿verdad? Entonces, por favor, le vamos a preguntarle a Lesbia Elizabeth Ostín Jerez. Está Lesbia Ostín, Otzin, perdón. ¿Qué es la hipoteca? Es la pregunta, Lesbia. Si no puedes de forma oral, escríbelo ahí en el chat, no tengas pena. Muy bien, ya le dimos, dice la hipoteca es una manera de responder con bienes, dice. La idea de la hipoteca es un gravamen impuesto, y donde entra, es un gravamen impuesto a un bien inmueble. Normalmente un registro o un bien inmueble está inscrito en el registro de la propiedad, cuando hablamos de propiedad. Entonces, en el caso de la hipoteca, según la ley, es un gravamen impuesto a un bien inmueble con la finalidad de garantizar el cumplimiento de una obligación. Eso es lo que es una hipoteca, si ustedes se dan cuenta. Ustedes tienen su finca, tienen su número, folio y libro. Ustedes no van a ver en ningún momento que viene un tercero a quitarles las casas. ¿Por qué? Porque es un gravamen nada más. La hipoteca es un gravamen que se hizo en la anotación en el registro, pero está ahí porque en su momento el acreedor puede iniciar un proceso de juicio ejecutivo para poder rematar el bien. Miren, en el caso de las hipotecas, como es para garantizar la obligación, ¿verdad? Cuando se ejecuta, ¿se recuerdan? Se puede pedir un pago por cesión de bienes, o sea, como dijo ustedes, el banco se quedó con mi terreno, pero ¿por qué? Porque él lo ejecutó, yo no cumplí la obligación, el banco me ejecutó
y él pidió pago por cesión de bienes. Se quedó con mi bien inmueble. Y la otra es que en el mismo procedimiento ejecutivo, ya rematen en subasta pública. ¿Ah? ¿Han escuchado esas subastas del organismo judicial? Es para eso, para rematar bienes al costo de la deuda. Normalmente, si ustedes se ponen en su calidad de acreedores, nunca van a otorgar una cantidad que no cubra un bien inmueble. ¿De acuerdo? De la misma naturaleza está la prenda, pero en vez de un bien inmueble, la prenda es específicamente un bien mueble, es lo que cambia. Entonces vamos a cortar acá y vamos a pegar para no escribir y vamos a dejar mueble. Esta es la gran diferencia entre una prenda y una hipoteca. ¿Ya? En algunos casos hay prenda que ustedes mismos tienen que dejar el bien inmueble. Esto estamos hablando de una prenda, así como, no sé si ustedes por allá en Antigua o en algún lugar ven Presto Más, Credi Fácil, por decirlo así. Ellos se quedan con la cosa. Si hablamos de un bien mueble que, como un vehículo, una moto, sujetan al deudor a realizar el traspaso del vehículo. ¿Por qué? La finalidad es que en caso de incumplimiento ya se queden con la cosa. Pero ahí donde entra, pierde su naturaleza por una razón. Es un gravamen. En teoría, debe de ser solo un gravamen que se haya impuesto. En ningún momento dice que yo tengo que entregar la propiedad. Entonces, pero por la naturaleza del objeto, ¿ya? Ellos se quedan con la cosa como garantía del cumplimiento de la obligación. Estamos hablando de joyas, relojes. Entonces, todo eso son bienes que nosotros hemos dado como garantía de una obligación. ¿Le escucho, José Luis? Lick, perdone, buenas noches, disculpe, no le entendí mucho lo que dijo del contrato de una moto. Pongamos, ellos obligan a que uno haga el traspaso o a que uno no lo realice. Esto son estipulaciones normalmente del acreedor. Si usted en su calidad de acreedor ve que el deudor no va a cumplir y solo tiene los papeles de la moto, pues obviamente con los papeles es mejor hacer el traspaso, pero ahí donde son disposiciones y son la forma de cómo realmente a nivel social se está dando esa prenda. Gracias, Lick. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Ya la hipoteca y la prenda, pues obviamente lo enseña el libro número 2 del derecho civil. Ahí tenemos la prenda y la hipoteca. Y decíamos que ahora se llama garantía mobiliaria porque todo lo relativo a la prenda está regulado en la ley de garantías mobiliarias. Para que tengan ustedes ahí todo eso. ¿Ya? Incluso el registro se llama registro de garantías mobiliarias, para que ustedes tengan en cuenta dónde se escribe. Pero en el caso de la hipoteca, pues obviamente es un bien inscrito en el registro de la propiedad, entonces el gravamen va a ser impuesto en el propio registro de la propiedad. Y en el caso de la prenda, en el registro de garantías mobiliarias. Ahora hablemos del secuestro, pero no del secuestro de personas. Aquí se habla de un secuestro de cosas, bienes, muebles,
electrodoméstico joyas, pero ¿a qué se refiere el secuestro? Cuando hablamos del secuestro, obviamente lo que vamos a hacer es dejar un depositario al resguardo de las cosas. En este caso, los bienes muebles. Pero este depositario y este tipo de garantías solo es ordenado por el juez. Este tipo de garantías solo es ordenado por el juez y se utiliza específicamente en procesos. Normalmente en este son los procesos ejecutivos. ¿Por qué? Porque estoy queriendo que me paguen. Aquí ya venció el contrato, pero yo ya voy ante el juez, solicito que le requiera de pago para empezar a que esté en calidad de moroso mi deudor, y que en ese proceso de ejecución ordene el secuestro de bienes, muebles, electrodomésticos, joyas, que alcance a cubrir la deuda. Pero no es que se lo vayamos a quitar, ahí donde mientras el depositario, ¿ya?, es el quien tiene la guarda y custodia de los bienes, que normalmente es el mismo dueño, porque ahí es donde entra, como es un gravamen también que se le va a imponer a los bienes, ya no se pueden vender. Ahí, como decía el compañero, yo de vivo ya voy a vender mis bienes. Ahí el depositario en el proceso ejecutivo, pues ya faccionó un acta administrativa ante el juez. Este juez inmediatamente lo que hace es tener claro cuáles son los bienes que quedaron bajo secuestro y quién es el depositario de esos bienes. Imagínense si preguntan usted, ¿y si los vendo? Aparte del proceso ejecutivo que ya llevan, empiezan ya con un proceso penal por desobediencia de juez. Entonces, ya ahí ya se está complicando, pero como dijimos, estas solo se utilizan en procesos judiciales. Y normalmente son ejecutivos, pero no, sí se puede utilizar en otra clase de procesos, como que obligaciones ejecutivos de hacer, un juicio de pensiones alimenticias al momento de que se le requiera las pensiones alimenticias atrasadas. Como nosotros como abogados podemos solicitar que se otorgue el secuestro. Y al momento de que nos vayan a tocar la puerta pidiéndonos el dinero para las pensiones alimenticias, nos van a verificar qué es lo que tenemos dentro de la casa, le van a tomar inventario y le van a decretar el secuestro. Puede que me lo quiten, ahí donde entra, pues lo pueden retirar de la casa o puede que no. Pero el depositario es el quien va a resguardar esos bienes. Por eso decíamos normalmente, a mí como calidad de propietario, imagínense que llegaron, me ejecutaron, vieron que tenía una moto y un vehículo ahí dentro de la casa, entonces alcanza para cubrir la deuda y decretaron el secuestro sobre esa moto y sobre ese vehículo. Y me dejaron a mí, yo soy el ejecutado, y a mí me dejaron en calidad de depositario. Eso implica que yo tengo que
llevar ese vehículo, esa moto, cuando el juez así lo solicite, ¿verdad? Esa es una de las cosas que tiene el secuestro. Ahora, ¿dónde encontramos? Porque, bueno, ahí en el caso del libro, vamos a ir poniendo fundamento a cada uno para que no digan que no le dimos en el libro 2. Busquemos la hipoteca para empezar. En el caso de la hipoteca, ustedes lo encuentran en el libro 2. Por ahí el 700, vamos a ver, está el uso, habitación, servidumbre. La hipoteca, aquí está, el 822 del Código Civil. Miren, ahí ustedes tienen su fundamento legal, el 800. En el caso de la prenda, aunque se haya colocado en la ley de garantías mobiliarias, incluso en está el artículo 880 como base legal. ¿Dónde encontramos el secuestro? Si tienen su Código Procesal Civil y Mercantil, Disculpen, diga, según mi código dice que el 880 está derogado y hasta el 885 y el único que sigue vigente después es el 886. sí, ahí está las reformas nuevas de la ley de garantía mobiliaria, lo que decía, pero en el código sigue o estaba ahí. Específicamente dejaron la prenda agraria, la prenda ganadera y la prenda industrial, que ese sí está vigente, ¿verdad? Entonces, por ese tipo de prenda tenemos que ir recordando y conociendo nuevamente lo que es la prenda común, ¿verdad? La ley de garantías mobiliarias es el decreto número 4/2018, para que ustedes tengan, es el decreto que reformó todo lo relativo a la prenda, pero dejaron específicamente el 904 totalmente vigente, ¿verdad? Prenda agraria, prenda ganadera, prenda industrial, prenda abierta. Entonces, por esa razón, seguimos estudiando lo que se llama prenda, ¿verdad? Y si no, le llamaríamos garantía mobiliaria. Estamos en el Código Procesal Civil y Mercantil, donde vamos a encontrar el tema de lo que es, permítame, creo que está en otro mueble. Deme un minuto.
Muy bien, ya regresé. Revisemos entonces el artículo 528. Del Código Procesal Civil y Mercantil. Voy a leer el artículo. El secuestro, dice, se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor para ser entregado en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida, con prohibición de servirse en ambos casos de la misma. En igual forma procederá cuando se demande la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos o acciones que se constituyen, modifiquen o extinguen cualquier derecho sobre los mismos. Miren, si se dan cuenta, en el caso del secuestro es la enajenación, pero se lo entregan en calidad al depositario. ¿Cuál es la función? Garantizar la obligación. Ahora vamos con la anotación de la demanda. Cuando hablamos de anotación de la demanda, en este caso dice, existe o puede darse una anotación de la demanda, bueno, en este caso sería una anotación hecha de la existencia de un conflicto sobre un bien o bien inmueble o derecho real sobre inmuebles. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Normalmente un bien inmueble, decíamos, tiene finca, folio, libro. Entonces, el registro de la propiedad hace la anotación preventiva o la anotación de que este bien inmueble está pasando por un proceso de que exista un conflicto o un proceso que resolverse entre dos o más personas. Eso es lo que es la anotación de la demanda. Entonces, ¿dónde lo encontramos? También está en el 526 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿De acuerdo? Vamos a la lectura, 526. Cuando se discuta, dice, la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles. Entonces, la anotación de la demanda como característica, si ustedes lo quieren tomar así, ¿ya?, es que el bien inmueble en mención es el sujeto a un proceso. ¿Ah? Eso implica que ustedes tienen un conflicto con el vecino sobre un deslinde o un despojo de parte de un tercero cuando ya me quitaron la propiedad y yo quiero recuperarlo. Antes, para asegurar de que todos sepan que existe un conflicto sobre ese bien inmueble, yo solicito esa anotación de la demanda. ¿Qué busca cualquiera que quiera vender o comprar ese bien? Si la otra parte lo quiere vender o no, se da cuenta en el registro que existe una anotación pendiente. Eso implica que está sujeto el bien inmueble a un proceso judicial.
Bueno, pregunta. ¿Vamos bien? Sí, Liz, gracias. Muy bien, continuamos entonces. Intervención. Esta intervención, lo primero que tenemos que entender es de que es un embargo a una empresa mercantil. Pero, ¿de qué forma es el embargo? Dentro de los medios mercantiles que podemos tener, ya sea, y puede darse aquí en civil, también en una sociedad civil. ¿Qué pasa si yo, en vez de tuve un negocio jurídico con una sociedad y él me quedó debiendo mucho dinero y no me quiere cumplir esa obligación? Entonces ahí donde entra, como no puedo embargar una empresa mercantil, porque ahí donde entra, si ustedes sabrán, la empresa mercantil es un bien mueble. Tampoco podemos prendar una empresa mercantil. Entonces, ¿por qué? Que una empresa mercantil, si se le embarga o se le queda sujeto a un secuestro, se le queda sujeto a una prenda, deja de producir. Y esa es una de las cosas que la empresa mercantil no puede hacerse, ¿ya? Que deje de producir. La empresa debe continuar en sus funciones, aunque el propietario de esa empresa esté en problemas económicos, ¿verdad? Entonces, ahí donde entra, intervenimos la empresa mercantil. ¿A qué se refiere esa intervención? Es de que por orden de juez van a colocar a un interventor, en este caso un contador, administrador, en un interventor en la propia empresa ajena a la administración de la empresa en sí. ¿Cuál es la función de este interventor? Miren lo que va a pasar. Si hablamos de una empresa mercantil normal, pues obviamente tiene el dueño, tiene su administrador y él pues obviamente va a pagar los gastos ordinarios, ¿verdad? Pago de salarios y todo. La idea es que la empresa mercantil genere ganancias. Ahí es donde entra el embargo, las ganancias. ¿Por qué? Porque a la par de este administrador de la propia empresa, colocan uno llamado interventor. Y el interventor lo que va a hacer es, en cierta forma, desapoderar en sus funciones a la administración de la empresa. Él es el nuevo administrador o va a trabajar de forma conjunta con la administración. Pero la idea de este interventor no es pagar los gastos ordinarios, ¿ya? Sino que dejar que este administrador de la empresa continúe en sus funciones, y ahí donde entra la intervención en carácter de embargo es retirar las ganancias de la empresa. Esto es
la finalidad de la intervención, ¿ya? Esas ganancias lo que hacen es retirarlas, grabarlas, sujetarlas. ¿Cuál es la finalidad? Pues obviamente si yo tengo una deuda con un tercero, pues que se cumpla esa deuda. Esa es la finalidad del interventor. Francisco. Licenciado, buenas noches. Solo para comentarle que yo conozco de un caso de una intervención y creo que es una empresa que tal vez todos conocemos. Lo menciono porque no es nada comprometedor y es del hotel que antes se conocía como Meliá, luego se conoció como Hotel Las Américas, creo que con ese nombre opera ahorita. Pero ese hotel está intervenido desde hace algunos años y precisamente lo que usted mencionaba es que ahí nombraron a un abogado que es el que se encarga de todos los trámites jurídicos para poder tramitar lo que es la cancelación de la deuda que esta empresa contrajo con proveedores, para con trabajadores y para con algunas otras instituciones. Pero también nombraron a un gerente, como usted lo mencionaba, para poder dirigir todas las operaciones de esta empresa. Y esta parte interventora ha nombrado personal de confianza para poder intentar el recuperar las obligaciones financieras que esta empresa había contraído y de esta manera el poder hacer seguir funcionando. Lo importante de esto es que los trabajadores no han perdido su trabajo y están acogidos por una protección debido a la intervención misma. Muy bien, buena aportación en cuanto a nuestro tema. Si se dan cuenta, se da, ¿verdad? Y es de intervenir la empresa. Por eso hay que saber bien en el caso de la empresa mercantil es una cosa mueble, ¿ya? Susceptible pero por el hecho de que es una cosa mueble, pero no formada sobre algo específico, ¿no? Sino que tenemos un conjunto de bienes sincronizados de tal manera que prestan un servicio, la ganancia es la que se está retirando de la empresa para poder cubrir la deuda que él tiene ante terceros. ¿Estamos? Ahora, ¿dónde está la intervención? Lo tenemos fundamentado en el artículo 529 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Verdad? A ver, Francisco, no sé si tiene su código procesal ahí para que me lo pueda leer. Sí, con mucho gusto. 529 del Código Procesal Civil y Mercantil. Intervención. Cuando las medidas de garantía recaigan sobre establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, podrá decretarse la intervención de los negocios. Podrá decretarse asimismo la intervención en los casos de condominio o sociedad, a los efectos de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente por un condueño en perjuicio de los demás. El auto que disponga la intervención fijará las facultades del interventor, las que se limitarán a lo estrictamente indispensable para asegurar el derecho del acreedor o del condueño, permitiendo en todo lo posible la continuidad de la explotación. Asegurado el derecho del acreedor, se decretará de inmediato el cese de la intervención. Si se dan cuenta, lo que hace es
tratar de cobrar pues la deuda. Al momento de que ya se cobró la deuda, inmediatamente ya se levanta el embargo, ¿verdad? Ese embargo en carácter de intervención, ¿verdad? También lo podemos utilizar tanto en mercantil como en civil, ¿verdad? Ustedes también ahí en este artículo que acabamos de disponer, el 629, pónganle ustedes ahí, ver artículo 661 del Código de Comercio. Ahí ustedes tienen el término embargo, ¿verdad? Pero estamos hablando específicamente de la empresa mercantil. Entonces, la empresa mercantil está sujeto a embargo, pero se refiere específicamente a la intervención. Voy la lectura. Artículo 661. Embargo. La orden de embargo dice contra el titular de una empresa mercantil solo podrá recaer sobre esta en su conjunto o sobre uno o varias de sus establecimientos, mediante el nombramiento de un interventor que se hará cargo de la caja para cubrir los gastos ordinarios o imprescindibles de la empresa y conservar el remanente o disposición de la autoridad que ordenó el embargo. No obstante, podrá embargarse el dinero, los créditos, las mercaderías, en cuantos no se perjudique la marcha normal de la empresa mercantil. Ahí tienen ustedes los dos artículos que establecen específicamente el embargo e intervención de una empresa mercantil. Vamos con el siguiente, entonces. Este de caución económica es específicamente un tema penal. Entonces, solo lo vamos a mencionar porque también es una forma de garantizar un proceso, ¿verdad? Pero es solicitado como una medida sustitutiva penal. Tema penal como medida sustitutiva. Si ustedes llevan penal o no llevan penal, dejémoslo que en algunos delitos o en unos casos, ustedes en vez de ir a prisión preventiva, pueden utilizar la caución económica como medida para poder salir. ¿Se recuerdan? Los funcionarios, en el caso de Valdizón, le pidieron 2 millones, creo yo, o 4 millones, no me recuerdo, de quetzales para poder salir. Y inmediatamente fueron a pagar esa caución económica. Entonces, al final de cuentas, vamos a la naturaleza del estudio, que es una cantidad de dinero que se solicita a una persona para garantizar su estado en el proceso, ¿verdad? Específicamente para que él pueda estar, pero sujeto al proceso. Ese es en el caso de la caución económica. Entonces, eso sí, no vamos a dar ni fundamento legal, pero se tiene que mencionar porque estamos analizando de carácter general. Ahora vamos con este. Pilarras. A ver, alguien que se casó por la Iglesia Católica. Miren
que todas las instituciones también tienen su origen tanto del derecho romano como algunas figuras que han quedado a nivel general, y esto es específico que viene del sistema religioso, específicamente del sistema judicial, ¿ya? Canónico, ¿verdad? Porque ahí si ustedes contrajeron matrimonio de forma a través de la religión católica, hay una parte del ritual de matrimonio donde se entregan 12 fichas de centavos, si no más me equivoco, que es la tradición aquí en Guatemala, pero la idea es de que ahí entregan las arras como garantía y como forma de los bienes que van a repartirse o compartir entre la pareja. De ahí viene. Obviamente, en materia de contratos a nivel ya general y actualizado, es una forma de garantizar la obligación, pero es específicamente igual que el ritual, entregando cierto bien. Entonces, el arras tenemos que entender que es un bien o dinero entregado como garantía de cumplimiento o incumplimiento de una obligación, y que va a representar los daños y perjuicios por dicho incumplimiento. Miren, aquí la parte acreedora y deudora ya ponen una cantidad de dinero, ya entregan un bien como garantía de esa obligación, ¿ya? Para asegurar su cumplimiento, pero también en caso de incumplimiento va a representar, dice la ley, daños y perjuicios. ¿Dónde está eso? Vámonos al artículo 1442 del Código Civil. Vamos a pedirle a Marco ahí, no, Paula Abigail Tax, que nos lea, por favor. Paula, si tiene código. Si gusta, te lo leo, licenciado. Gracias, Oscar. Artículo 1442. Las arras, dadas en garantía del cumplimiento de una obligación, constituyen el equivalente a los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, siempre que mediare culpa, y si el incumplimiento procediere de quien las recibió, éste deberá restituir el doble de lo que hubiere recibido. Muy bien. Miren lo que dice, porque a veces la forma de cómo está redactado el código también tiende a confundir, pero no es que, imagínense que yo soy el acreedor, Oscar es el deudor, y normalmente se va a realizar uno de ellos entregando una cantidad de dinero. ¿Dónde miramos este tipo de contratos o este tipo de garantía? Normalmente lo miramos en un contrato de promesa de compraventa de un bien inmueble. Ese término enganche que ustedes normalmente han escuchado, por 10,000 quetzales engancha su lote,
Cuando ustedes leen el contrato, establece en calidad de enganche y de arras. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Los 10,000 quetzales que ustedes están entregando, ¿verdad? Para enganchar el lote, también lo están entregando como garantía de cumplimiento de esa obligación. Solo con que diga el término arras, ya la misma ley va a presumir que es una forma de garantizar la obligación. Normalmente el quien compra el lote es el quien entrega. ¿Por qué? Porque él está tratando de sujetar al otro para que cumpla, ¿verdad? ¿Qué pasa en este caso si no se cumple? En el caso del acreedor, que es el promitente vendedor, que él ya recibió los 10,000 quetzales, la misma ley dice, por esa razón, el quien las recibió debe restituir el doble. Pero es porque ya ha recibido esos 10,000 quetzales y tiene que devolver los 10,000 quetzales. Y además de esos 10,000 quetzales, su penalización también es otros 10,000 quetzales. Son 20,000 quetzales que él tiene que devolver, ¿ya? Entonces, por esa razón, ¿verdad? Por eso la ley dice que debe restituir el doble. Muy bien, por el día de hoy lo dejamos ahí. Solo vamos a responder a Maco Mendoza la última y pasamos a su siguiente clase. Disculpe, una pequeña consulta rápida. En el artículo 1386, donde habla referente al pago, dice, no se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor, salvo disposición especial de la ley. ¿Cuáles son esas disposiciones? Bueno, en cuanto a esas disposiciones de la ley, va a determinarse dependiendo del contrato, porque hay ciertos contratos que sí aceptan ciertas disposiciones y otros contratos que manifiestan otras. Entonces, cuando la ley establece así, tengan en cuenta que la libertad del negocio jurídico es, usted y yo podemos pactar lo que sea, ¿verdad? Pero en algunos casos, plantear un embargo aquí en un contrato de promesa no se podrá. ¿Por qué? Porque su naturaleza es eminentemente procesal. Puede establecerse la cláusula en caso de incumplimiento, podrá trabarse embargo, pero no decretar un embargo sobre una cosa determinada. Entonces, a esas disposiciones se refiere. Dependerá del contrato y la forma cómo van a ser los contratos. Gracias, Lic. Muy bien. Feliz noche, entonces. Vayan a su segunda clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.